Hola niños, bienvenidos a las clases de la Biblia. Me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en esta transmisión. ¿Quién crees que nos acompaña también? Correcto, la Biblia. Hola Biblia. Hola maestra, gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Vamos a platicar con los niños sobre lo que hemos estado aprendiendo. Niños, en la clase pasada vimos cómo Dios usó a Moisés para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Los repetimos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros se conocen como los libros de la ley. ¿Es correcto, Biblia? Sí, es correcto. Después de la muerte de Moisés, hubo otros hombres que también escribieron para Dios. De seguro utilizaron muchos rollos y pergaminos porque la Biblia contiene 66 libros. ¿Me equivoco, Biblia? No, tiene razón. Cuando se necesitaban más copias, había que escribirlas a mano. Los escribas, los que me escribían, copiaban con mucho cuidado cada palabra para que no hubiera ningún error. Recuerden que en ese tiempo no habían imprentas. ¡Wow! Es verdad. Niños, la semana pasada también vimos cómo Satanás, el enemigo de Dios, odiaba la palabra de Dios. En el jardín del Edén, Satanás mintió a Eva y consiguió que desobedecieran el mandato de Dios. Desde entonces, Satanás ha tratado de que la gente no lea ni crea la palabra de Dios. ¿Recuerdan que también vimos cómo Satanás intentó destruirla? En la historia de hoy vamos a ver una vez más un ejemplo de cómo Satanás intentó destruir la palabra de Dios. Pero antes, acompáñenme en una pequeña oración para pedir la guía de Dios. Así que vamos a juntar nuestras manitas y vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Dios, gracias porque podemos tener tu palabra. Te pedimos que nos ayudes en esta clase y nos ayudes a aprender más acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Aprendamos cantando. Estudiemos la Biblia. Hola niños, me da mucho gusto verles de nuevo. El día de hoy repasaremos nuestro versículo para memorizar de esta lección. Si recuerdan, está aquí en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, en el capítulo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Ahora les voy a hacer 4 preguntas. Espero que puedan contestarlas todas correctamente. ¿Están listos? Pregunta número 1. ¿Qué significa la palabra para siempre? Muy bien, así es. Significa que no tiene final, que no se termina. Pregunta número 2. ¿Qué significa la palabra oh Jehová? Sí, muy bien. Jehová es el nombre de Dios, que significa yo soy. Pregunta número 3.
¿Qué significa la frase permanece tu palabra? Sí, muy bien. Significa que las palabras de Dios no cambian, porque Dios no cambia. Así que su palabra permanece. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué significa la frase en los cielos? Sí, muy bien. Significa que la palabra de Dios está escrita en lo eterno, en lo que es para siempre y no en lo temporal. Muchas felicidades, me da mucho gusto que hayan recordado las palabras de nuestro versículo y lo que significan. Les mando una estrellita. Quiero recordarte que si tú ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador y te has arrepentido de tus pecados, que Dios es fiel y que sus palabras no cambian. Dios no es como nosotros, que prometemos algo y se nos puede olvidar al día siguiente. Así que recuerda que Dios es fiel y su palabra no cambia. Si tú no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador y no te has arrepentido de tus pecados, recuerda que Dios te da la promesa de la vida eterna si tan solo le entregas tu corazón y permites que Él sea tu dueño y Señor. Ahora vamos a jugar a decir nuestro versículo de esta clase. Vamos a ponernos de pie y primero vamos a hacerlo con los ademanes. ¿Listos? 1, 2, 3. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Ahora vamos a jugar a decir 2 veces la palabra que tiene la letra A. ¿Están listos? 1, 2, 3. Para siempre, oh Jehová, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89, 89. Muy bien. Ahora por último, vamos a jugar a las adivinanzas. Yo voy a decir el versículo, pero va a faltar una palabra y tú debes adivinar cuál es la palabra que faltó. Vamos a tener 3 oportunidades. ¿Están listos? 1, 2, 3. Para siempre, oh, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. ¿Cuál es la palabra que faltó? Muy bien, la palabra Jehová. Felicidades. Ahora vamos a hacerlo una segunda vez. ¿Están listos? Para siempre, oh Jehová, permanece tú en los cielos. Salmo 119, 89. ¿Cuál es la palabra que faltó? Así es, muy bien, excelente. Nos faltó palabra. Tercera oportunidad. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los Salmo 119, 89. ¿Cuál es la palabra que faltó? Así es, en los cielos. Muchas felicidades. Muy bien hecho. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Amiguito, ¿te gustan los rompecabezas? Mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 piezas. Vamos a formar el rompecabezas. ¿Qué será? ¿Puedes adivinar qué es? Sí, eso es. Es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, como lo estudiamos en la clase pasada. ¿Te acuerdas? La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
¿Sabes qué? Hace mucho tiempo la Biblia no era como la tenemos ahorita, era muy diferente. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra y se fue, muchos de sus discípulos escribieron la palabra de Dios, pero la escribían en pergaminos. Y luego pasó el tiempo y había otras personas que también escribían la palabra de Dios, pero lo hacían en papel. Y mucha gente quería leer la palabra de Dios. Antes la Biblia estaba escrita en 2 idiomas. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Aquí dice escritura en el idioma hebreo. Y el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Aquí dice escritura en griego. Mucha gente quería leer la palabra de Dios. Entonces algunas personas tradujeron del idioma griego y del idioma hebreo al latín, porque mucha gente hablaba en latín. Pero sabes que en Inglaterra, o sea, los ingleses, querían leer la palabra de Dios, pero ellos no entendían latín. Ellos querían leer la palabra de Dios en inglés, porque ese era su idioma, pero no tenían la Biblia en inglés. Ellos lo que hacían era que iban a las iglesias de ese entonces y nada más las personas, los líderes que estaban en las iglesias, eran los que tenían la palabra de Dios. Y entonces ellos eran los que les explicaban a las personas que iban a la iglesia la palabra de Dios. Pero las personas querían leer la Biblia por sí mismos. Hasta hubo un hombre que llevó su carreta. ¿Sabes que llevó su carreta llena de paja? Y la llevó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia le dijo, por favor, a los líderes de la iglesia les habló y les dijo, por favor, déjenme leer la Biblia y yo les doy mi carreta llena de paja. Así que los líderes le permitieron leer la Biblia por un día. ¡Ay! ¡Qué contento se sintió ese señor por escuchar la palabra de Dios! Él estaba tan contento por leer la palabra de Dios. Mucho gozo había en su corazón, aunque en su carreta ya no había nada de paja. Muchas personas querían leer la Biblia. Entonces algunos hombres escribían la Biblia con sus manos en inglés, pero la escribían en papel. Y se tardaban mucho para escribir toda una Biblia y costaba muy caro comprarla y muy difícil conseguirla. ¿Sabes? Las personas que eran líderes de la iglesia y aún el rey de Inglaterra no quería que la gente común, que la gente del país, del pueblo, leyera la palabra de Dios. Ellos no querían, porque ellos hacían cosas que estaban mal. Ellos hacían cosas malas que la Biblia decía que no deberían hacer. Por eso no querían que la gente leyera la Biblia y que la gente no supiera acerca de que nosotros somos pecadores y que Cristo vino a salvarnos de nuestro pecado. Qué triste es eso, amiguito, ¿verdad? ¿Sabes que el rey fue tan malo que él hizo un anuncio? El rey tiene un anuncio. ¿Cuál será el anuncio que tiene el rey, amiguito? Entonces el mensajero empezó a leer ese anuncio para todo el pueblo. Será castigada cualquier persona en Inglaterra que tenga una copia de la palabra de Dios. ¡Qué terrible es ese anuncio! El rey ni los líderes querían que se leyera la Biblia. Entonces, amiguito, Dios usó un hombre que se llamaba Gutenberg. Así es, Gutenberg, que yo creo que tú lo has escuchado en la escuela, ¿verdad? Es el que él inventó la imprenta. La imprenta son como unas máquinas donde la gente pasa papel
y otro papel y otro papel hasta que se hace un libro. ¿Y tú sabes cuál es el primer libro que imprimió Gutenberg? Así es, la Biblia. Él imprimió 100 ejemplares de la Biblia. ¡Ay, qué emocionadas las personas han de haber estado! ¡Qué gozo al tener un ejemplar de la palabra de Dios en sus manos y poder leer el mensaje que Dios tenía para ellos! ¿Y tú crees que porque Gutenberg imprimió la Biblia y muchos ejemplares, 100 ejemplares, y ahora la gente estaba leyéndolos, tú crees que entonces el rey permitió que la gente leyera la palabra de Dios? No, amiguito. El rey no quiso que leyeran la palabra de Dios. Aún así, él prohibía que las personas leyeran la Biblia, porque no quería que hablaran acerca de las cosas malas que él hacía o que los líderes hacían. Así que el rey otra vez mandó que se dijera un edicto. Será castigada cualquier persona en Inglaterra que tenga una copia de la palabra de Dios. Qué triste se ha de haber sentido las personas porque ellos querían leer la palabra de Dios. Y el tiempo pasó, amiguito, y Dios levantó a otro hombre. Y este hombre se llamaba William Tyndale. ¿Cómo se llamaba, amiguito? Sí, William Tyndale. William Tyndale fue usado por Dios para traducir la Biblia en el idioma inglés. Primero tradujo el Nuevo Testamento. ¿Y tú te acuerdas, amiguito, en qué idioma estaba el Nuevo Testamento? En griego. Muy bien. Pues entonces Dios usó a Tyndale. Él empezó a traducir la Biblia porque él hablaba griego muy bien y también hablaba, ¿te acuerdas el otro idioma en que está escrito la Biblia? Hebreo. Así es, amiguito. También en hebreo. Él hablaba griego, hablaba hebreo y amaba a Dios y amaba a las personas también. Él quería que las personas leyeran la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el mensaje de Jesucristo, está el mensaje de salvación. Él un día estaba en el jardín y en el jardín él estaba viendo y de repente vio a un hombre que estaba arando, que estaba trabajando la tierra. Y él sintió un deseo muy grande de que ese hombre leyera la palabra de Dios. Y entonces él pensó y dijo, ese hombre que está arando la tierra va a leer la palabra de Dios que yo voy a traducir. Y él va a saber mucho más que los líderes de la iglesia. Así que él se puso a trabajar de día y de noche haciendo más Biblias y mandándolas a imprimir para que mucha gente escuchara la palabra de Dios. Pero ¿tú crees, amiguito, que el rey estaba contento con eso? ¿Tú crees que los líderes de la iglesia estaban contentos con que la gente tuviera la Biblia? No, amiguitos, se enojaron mucho porque no quería que William Tyndale hiciera más Nuevos Testamentos. Y entonces estaban tan enojados, amiguito, que fueron por William Tyndale. ¿Y sabes qué hicieron? Agarraron todas sus Biblias. Las compraron porque las Biblias se vendían. Las compraron todas sus Biblias. Y estaba tan enojado el líder de la iglesia que las quemó en una hoguera. Así es, amiguito. Quemó todas las Biblias. Pero, así como dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien, pues Tyndale, ¿qué crees que hizo con el dinero
de la compra, pues él agarró el dinero y tradujo más Nuevos Testamentos para que más gente pudiera leer la palabra de Dios. Así que Tyndale se puso muy feliz. Pero las cosas no mejoraron, amiguito. Y Tyndale tuvo que cambiarse de país. Él ya no vivió más en Inglaterra. Él huyó. Él huyó y se fue a otro país lejano en Europa. Y ahí estuvo escondido. Sus enemigos lo buscaban y lo buscaban y lo buscaban para atraparlo, para que ya no tradujera la Biblia. Pero Dios lo guardó y sus enemigos no lo encontraron hasta que él terminó de traducir todo el Antiguo Testamento. Bueno, entonces el tiempo pasó. Entonces, amiguito, sucedió algo muy especial. ¿Sabes que un día William Tyndale quiso enviar Nuevos Testamentos a otro país para que más personas lo leyeran? Pero, ¿cómo le iba a hacer si mucha gente lo estaba observando y mucha gente lo estaba viendo y lo iba a atrapar? Pues entonces, él se le ocurrió una idea. Dijo, ya sé qué voy a hacer. Había un barco con una mercancía de sacos de algodón. Entonces, él y sus amigos agarraron los Nuevos Testamentos y los escondieron en los sacos. Y nadie se dio cuenta que había Nuevos Testamentos. Y felizmente llegaron a otro país y mucha gente con gozo empezó a leer la palabra de Dios en esos Nuevos Testamentos. ¡Qué bueno que Dios ayudaba a William Tyndale y a sus amigos! ¿Sabes que pasó el tiempo y él finalmente terminó de escribir el Nuevo Testamento? Pero tristemente, amiguito, no todo fue buenas noticias. ¿Sabes? Cuando finalmente William Tyndale se puso a traducir el Antiguo Testamento, vinieron sus enemigos. Lo buscaron y lo buscaron. Y su amigo cercano lo traicionó. Su amigo fue con sus enemigos y le dijo, aquí está William Tyndale. Y vinieron sus enemigos y lo atraparon y lo llevaron a la cárcel. Y la cárcel era fría. Pero William Tyndale no perdió el tiempo. Él solo pidió un abrigo y que le trajeran una vela. Y él se puso a traducir ahí en la cárcel el Antiguo Testamento. Mientras él estaba trabajando, vinieron sus enemigos y lo agarraron, lo sacaron de la cárcel y lo pusieron en una hoguera que era como un palo, y ahí lo amarraron y prendieron fuego, amiguito. Y antes de que prendieran el fuego, ellos le preguntaron, ¿tienes algo que decir, William? Y William dijo, sí. Dios, por favor, abre los ojos del rey para que todos puedan leer tu palabra. Él oró para que el rey diera permiso de traducir la Biblia y de que la Biblia se repartiera y que todos leyeran la palabra de Dios. Y entonces, amiguito, William Tyndale murió. Pero Dios respondió su oración. Sí, amiguito, había otro rey que se llamaba el rey Eduardo. Y el rey Eduardo dijo un anuncio. Quiero que todos tengan una Biblia. En cada iglesia deben de tener una Biblia. Y que se impriman muchos ejemplares de la palabra de Dios. ¡Qué alegría, amiguito! Por fin, muchas personas podían leer la palabra de Dios. ¡Qué bueno es Dios en dejarnos leer su palabra! Porque ahí, amiguito, viene el mensaje más importante que tú, tu papá y todos debemos escuchar.
¿Y cuál es ese mensaje, amiguito? Mira, amiguito, nuestro corazón es malo. Nuestro corazón tiene pecado, porque hacemos cosas malas que no le agradan a Dios, como robar, como mentir, como desobedecer. Y por eso nosotros merecemos estar separados de la gloria de Dios, así como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay unas buenas noticias de que Jesucristo vino y Él, cuando fue grande, murió en una cruz. Y en esa cruz Él dio su sangre. Y esa sangre es para limpiar nuestro pecado, como dice la Biblia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú, amiguito, crees en el Señor Jesucristo y le pides que Él te limpie tu pecado, Él puede dejar tu corazón limpio, sin nada de pecado, amiguito. Solo está que tú creas en el Señor Jesucristo y que le pidas perdón por tus pecados. Si tú haces eso, amiguito, tú puedes tener tus pecados perdonados. La Biblia lo asegura. La Biblia dice, el que cree en Él no es condenado. Si tú crees en Jesucristo, no eres condenado. ¡Qué alegría que este mensaje de salvación lo podemos leer en su palabra! Tú lo puedes leer en tu Biblia si tú tienes una Biblia en tu casa. ¿Y sabes quién tradujo esa Biblia al español? Fueron 2 hombres. Estos 2 hombres eran españoles de España. Se llamaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos 2 se pusieron de acuerdo para traducir la Biblia al español. Es por eso, amiguito, que tú y yo podemos leer la Biblia en español. Amiguito, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú debes de decirle a los demás que lean la palabra de Dios. Que no te dé pena, amiguito. Sé valiente y dile a tus amigos, a tus papás, a tus primos, a tus abuelitos, a todas las personas que conozcan, que lean la Biblia para que vean el maravilloso mensaje que Dios tiene para ellos. Amiguito, si tú quieres o tienes más preguntas acerca de la Biblia y de la palabra de Dios del Señor Jesucristo, tú puedes hablar con tu papá y con tu mamá. Y ellos pueden comunicarse con nosotros y nosotros podemos decirles el gran mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho, amiguito. Hasta la próxima. Al leer la palabra de Dios, voy a hacerme 3 preguntas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa? ¿Y qué está diciéndome Dios? Pediré al Espíritu Santo, quien vive en mi ser, que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Al leer la palabra de Dios, voy a hacerme 3 preguntas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa? ¿Y qué está diciéndome Dios? Pediré al Espíritu Santo, quien vive en mi ser, que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Gracias a Dios por su palabra. ¿Pudo Satanás, el enemigo de Dios, destruirla? No, de ninguna manera. Agradezcamos a Dios por su palabra y sigamos aprendiendo acerca de ella en nuestras siguientes clases. Gracias por quedarte a escuchar la clase de hoy. Nos vemos hasta la próxima.